Animal político. Bajo el umbral de la pobreza estás tú, pero ahora vives mucho mejor. Gracias a Chávez vives mucho mejor. Tienes recursos asistenciales, puedes ir al consejo comunal y pedir un trabajo informal. La revolución nunca tuvo maestro. Capítulo 4. Corrupción legalizada y represión por parte de la élite dominante. Así que, como cada vez más gente se está viendo afectada por esta situación asfixiante a nivel económico, por estas políticas que aumentan la polarización social, que destruyen empleo, que destruyen servicios sociales y por tanto derechos, también derechos laborales, etc. Cada vez más gente está saliendo a la calle. Y ante el aumento del descontento social, de las manifestaciones, la única respuesta que acierta del gobierno es por la vía represiva. Es mediante los golpes. Mandan a los cuerpos represores que repriman al pueblo. Algunos dirán, ¿por qué la policía nos pega, nos trata con tanta violencia, si está para defendernos? Pues hay que decir que la policía es un cuerpo represivo. Hay que decir que este Estado no es democrático, no es un árbitro igualitario, genuino, que se eleve por encima de las clases sociales y que arbitre al servicio de todas. No. Este Estado, el Estado actual, lo controlan una minoría insignificante de capitalistas. Lo controlan partidos que están mandados por el FMI, que están mandados por los bancos privados principales, que son los que financian la campaña política de estos partidos. Por tanto, estos partidos legislan a favor del capital privado. Las leyes que hacen, las hacen de ese estilo. Hay un dicho que dice que la ley es a imagen y semejanza de quien la haga. Y que si la hacen unos cuantos a puerta cerrada, va a favorecer a esos cuantos. Actualmente las leyes no las hace el pueblo, las hacen unos pocos. Por tanto, el Estado actual es un Estado que está para arbitrar, pero arbitrar en favor de los intereses colectivos de la clase capitalista, de la patronal. Entonces, no es un Estado igualitario, no es un Estado democrático, es un Estado de clase. Y la policía es el instrumento que tiene ese Estado para defender el orden establecido, para garantizar que los que trabajan para los capitalistas y para la patronal no se rebelen y cambien las reglas de juego, porque entonces los peligros de esa clase alta peligrarían. Así que cuando los poderosos se ponen nerviosos, la única respuesta que tienen, porque argumentos no tienen, es mandar a sus secuaces, a sus perros de presa, a reprimir al pueblo. Y esto es lo que está ocurriendo hoy aquí en lo que ocurre en la sede del PP en Madrid, lo que ocurre en varias ciudades del país. Cada vez vemos que el dinero y los capitales, el poder, tienden a concentrarse cada vez menos en manos. Y dentro de las mismas caras amarillas que gobiernan surgen conflictos y surgen cazas de brujas. Al final de lo que se trata no es de que uno u otro político haya sido corrupto, sino que ha ejercido la corrupción de una manera demasiado descarada. Que no ha ejercido la corrupción bien, por así decirlo. A los que dicen que determinados políticos son corruptos y que dimitan, debemos decirle que no se presten a engaños. Todos sabemos desde que teníamos 5 años que los políticos siempre han sido corruptos. Los políticos capitalistas.
Los políticos burgueses, aquellos que no ponen su lucha al servicio del pueblo y que se quedan con sueldos millonarios que les regalan desde el Estado. Aquellos que no devuelven sus pagas vitalicias son corruptos. Tienen que serlo necesariamente. Participan de una ley que está hecha para corromper a los políticos. Por tanto, no nos extrañemos de que haya un caso Bárcenas. El caso Bárcenas es la punta del iceberg. Pero hay muchos otros que no son Bárcenas que ejercen a diario la corrupción. Y no solamente la corrupción jurídica. Aquella que lo hacen de tal forma que no sale a la luz, porque no es tan descarado. El PP lleva años beneficiándose de subvenciones para cursos que dan desde Alemania, que luego no se invierten en cursos, se lo quedan ellos. Eso lo ha sacado a la luz Jorge Verstringer, ideólogo de izquierda radical, que en su día fue de derecha y fue secretario general del PP. Entonces, no nos extrañemos de que... Es que la corrupción no es solamente una corrupción de que incumplas una ley y te quede dinero para ti y vayas a juicio. Esa no es la única corrupción que existe, esa es la corrupción jurídica. Existe otra forma de corrupción que va más allá, y es la corrupción ética, la corrupción moral. Y es que el capitalismo es un sistema corrupto por naturaleza. Aunque haya una serie de leyes y tú las cumplas, muchas de esas leyes son corruptas, están hechas por corruptos y para favorecer la corrupción. Existe la corrupción legal. O sea, no solamente está la corrupción jurídica de incumplir leyes y quedarte dinero y cometer fraude y que eso sea ilegal. Es que hay formas de fraude y formas de robarle al pueblo que están totalmente legalizadas. Y esta ley, hecha por unos pocos, favorece eso. Y está para permitir eso. Aquellos que sobrepasan el límite son quemados en esta caza de brujas mediática, como la que estamos viendo con el caso Bárcenas. No debemos participar de eso. No debemos limitar nuestra crítica a un Bárcenas, a un Roldán, a un Ruiz Mateos, al brazo tonto de la burguesía. Debemos hacer nuestra crítica extensiva. No debemos limitar nuestra crítica a tal o cual camarilla del PP, a Urdangarín, a tal o cual figura de la corona, de la monarquía. Debemos extender nuestra crítica a un sistema que permite que haya una monarquía hereditaria vitalicia que cobre miles de millones de euros, que se nutra de millones de euros, mientras el pueblo no tiene vivienda, no tiene trabajo y en algunos casos padece hambre. Esta es la realidad contra la que hay que luchar, y es una realidad corrupta. El que haya una monarquía vitalicia, millonaria, que se nutre con el dinero de los contribuyentes, gratis, que tiene no sé cuántos millones por cada miembro de la familia, es corrupto. Eso. El que haya políticos con pagas vitalicias, salarios millonarios, es corrupto. Y el que esos políticos en la práctica sean títeres, monigotes, de organizaciones tan poco democráticas como el FMI, que no las ha elegido nadie, que no las ha votado nadie, el que la política en la práctica se decida a través de las operaciones de bolsa, en que los políticos se plieguen a los grandes capitales, que algunos llaman mercado, eso es corrupto. Esa es la corrupción con la que tenemos que luchar, y es la corrupción del sistema. Muchas gracias y hasta un próximo capítulo.